tienen sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 2 de Efesios en esta noche. En estas sesiones de la conferencia estamos viendo la importancia de tener un concepto preciso y predicar con claridad el Evangelio, tal como ha sido revelado en la Escritura. En 1 Corintios 14:8, el apóstol Pablo describe esto en otro contexto, pero dice el versículo 8 esta afirmación: porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, la idea de Pablo es que es vital que en el contexto de una batalla la trompeta indique el mensaje preciso, porque de no ser así causará confusión. En el contexto de la predicación del Evangelio, no podemos tener variados mensajes ni varios mensajes, sino que debemos tener un mensaje que sea preciso o causará confusión a los oyentes. No hay nada tan importante en la iglesia hoy que nosotros como evangélicos seamos perfectamente claros en cuanto al mensaje que predicamos. Y es lo que hemos estado escuchando en estas horas. Debemos estar seguros que el mensaje que proclamamos sea el mensaje preciso y exacto del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el cristianismo ofrece? ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? Estas son preguntas que demandan una respuesta bíblica clara y sin titubeos, no hay duda. ¿Por qué existe confusión hoy en las respuestas que se dan a estas preguntas? Y la obvia razón es que tristemente la iglesia en general ha sustituido el mensaje de la Biblia y ha sobreimpuesto otros mensajes. Se ha sustituido lo que claramente la Biblia enseña con ideas, con enfoques, con filosofías, teorías que tienen su origen en la mente humana y no en la palabra de Dios, no en la Escritura. Y nuestra necesidad primordial como iglesia evangélica entonces es regresar a lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento encontramos los documentos que sirvieron como guía a la primera iglesia, los primeros cristianos. Esto es lo que la iglesia cristiana ha enseñado desde sus comienzos. Este es el registro de que cómo la iglesia comenzó, y lo que la iglesia enseñó desde su inicio. En Hechos 2:42 leemos ahí en el registro del nacimiento de la iglesia. En los primeros cristianos se dedicaban continuamente a la doctrina, o sea, la enseñanza de los apóstoles, que por supuesto habían recibido su enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué exactamente significa ser cristiano? ¿Cómo es que recibimos salvación? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta a la luz de la Escritura? Y hemos escuchado respuestas a esta pregunta bíblicamente hablando, pero esta noche quisiera enfocarme en lo que el apóstol Pablo nos enseña en respuesta a esa pregunta en Efesios capítulo 2. Les invito a abrir ahí sus Biblias a Efesios capítulo 2. Nos vamos a enfocar en un pasaje muy conocido, versículos del 8 al 10, pero quisiera leer todo el capítulo desde el 1 hasta el 10 para introducirnos al tema de hoy. Esta es una de las grandes declaraciones en la Escritura sobre la salvación. Dice así el apóstol Pablo, versículo 1: y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, este es un gran pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, del cual hemos cantado hace un instante, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar
en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el resumen, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje específicamente nos enseña lo que significa ser cristiano. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y Pablo, en esencia, está contestando la pregunta, ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Es tu esfuerzo? ¿Es tu búsqueda de Dios? ¿Es tu religión? ¿Es tu conducta? ¿Es asistir a la iglesia? ¿Es ser criado en una iglesia evangélica? ¿Qué es? Si nos equivocamos a la respuesta a estas preguntas, estaremos equivocados en todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación y práctica cristiana. En otras palabras, seremos inestables en nuestra fe, porque nuestro fundamento es incorrecto y estamos mal al comienzo. Si estamos mal al comienzo, obviamente estaremos mal en todo lo demás. Por esta razón, el apóstol Pablo en esta epístola está interesado que estos creyentes en Éfeso y por aplicación todos los creyentes, nosotros, todo creyente, entendamos la importancia vital de esta enseñanza. Es con este fin que Pablo ora en el primer capítulo, versículos del 17 al 19, recuerdan ustedes, donde él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y después dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa es palabra de Dios. No conocemos a Dios como debiéramos conocerle. No vemos las realidades espirituales como debiéramos. Y por eso Pablo ora, necesitamos discernimiento para entender y aplicar la verdad de Dios en su palabra. Esta debe ser nuestra oración también. ¿Recuerdan ustedes la petición del salmista, Salmo 119, versículo 18, donde él ruega al Señor y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? Tal vez tú estás pensando, hay tantas cosas que no entiendo, Henry. Quisiera entender más. Bueno, tal vez no estás orando ni pidiendo que el Señor abra los ojos de tu corazón para entender. Señor, abre los ojos de mi corazón, ilumina mi mente para poder conocer la extraordinaria grandeza de tu gracia y poder para conmigo, tu Hijo. Este pasaje nos enseña el fundamento de nuestra posición como cristianos, versículos del 8 al 10. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Y no existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser cristianos. ¿Cómo llegamos a ser salvos? La respuesta de la palabra de Dios, y lo leemos otra vez, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, poema de Dios, obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado entera y exclusivamente de la gracia de Dios. Toda nuestra salvación depende de Dios, sin ninguna intervención humana. En este versículo 8 tenemos una afirmación positiva de cómo llegamos a salvación. Y en el versículo 9 tenemos una afirmación negativa para enfatizar cómo no llegamos a ser salvos. Y en el versículo 10
tenemos el resumen y la conclusión del argumento, indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin ninguna participación nuestra. Somos hechura suya. Veamos primero esta declaración positiva en el versículo 8. La afirmación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que somos cristianos enteramente como resultado de la gracia de Dios. Hemos escuchado mucho acerca de la gracia de Dios en estas horas. La afirmación de Pablo es esa. Ahora, ¿qué es gracia? Sin duda conocemos una respuesta similar a esta. Gracia es un favor inmerecido que recibimos de Dios. Y por definición, entonces, la gracia excluye cualquier idea de ganar el favor de Dios o hacer méritos para recibir algo de parte de Dios, especialmente nuestra salvación. En otras palabras, cuando Dios nos da su gracia, cuando recibimos la gracia de Dios, no es como resultado de algo que nosotros hacemos o merecemos. No solamente la gracia es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, sino que va más allá de eso, como nos mencionó el hermano Carballosa. Recibimos su gracia a pesar de lo que somos. Cuando Dios nos da su gracia, no es porque Él está respondiendo a algo virtuoso o meritorio que Él ve en nosotros. No, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es un don inmerecido, como lo que acabamos de cantar. La gracia excluye toda actividad, toda virtud humana. No debe sorprendernos que Pablo en sus epístolas hable tanto de la gracia de Dios cuando él recuerda lo que él era antes de su conversión. Ustedes recuerdan, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, enemigo de Cristo, lleno de odio contra Cristo y los cristianos, cuya misión principal era exterminarlos y destruir todo vestigio de cristianismo. Recordemos lo que también Evis nos recordó en Hechos 9, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, una descripción de los creyentes, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz alrededor suyo del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Y el enemigo de Cristo, este hombre que odiaba a Cristo, que era perseguidor de la iglesia, es escogido por el Señor para servirle. O sea, no tenía nada que ver con sus obras, con sus méritos. Él iba en contra de Cristo. Y en el versículo 15 leemos: porque Él, este es el Señor Jesús el que habla, porque Él, hablando de Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es posible? Existe solo una respuesta: por gracia había sido salvado. A pesar de todo lo que él era, a pesar de todo lo que él había hecho, la gracia de Dios le alcanzó. Pablo jamás se olvidó de la única razón que Dios le había salvado y que le usaba en la proclamación del Evangelio: era por gracia. Lo mismo tú y yo, cada uno de nosotros. Si somos cristianos hoy y servimos al Señor hoy, de alguna manera es por pura gracia del Señor. ¿Qué es lo que merecíamos en nuestra condición antes de nuestra salvación? Ya lo vimos ahí en los versículos del 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, una descripción del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos literalmente hijos del diablo, es lo que Jesús le dice a los incrédulos, a los cuales Él se dirige en el capítulo 8 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre, ¿el quién?
del diablo. Claro, esa es la distinción de cada persona que no conoce a Cristo. Es un hijo del diablo. Claro, no es lo primero que le decimos a alguien cuando estamos compartiendo el Evangelio. A ver, tú, hijo del diablo, te quiero hablar. No, pero literalmente es lo que Jesús le dijo a esta gente. Y dice Pablo, todos nosotros, inclusive él, el gran religioso, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros, ya escuchamos eso hoy. Dios está irado con el pecador. Éramos por naturaleza hijos de ira, y dice Pablo lo mismo que los demás. Muertos en delitos y pecados. Esa descripción tan increíble de nuestra condición antes de conocer a Cristo. No es que estábamos enfermos, no es que estábamos débiles, no es que teníamos un resfrío espiritual, no es que simplemente estábamos en una condición que lo único que necesitaba era una mejoría. Estábamos muertos. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal, esa es tu condición presente, muerto, espiritualmente muerto a las cosas del Espíritu, y menos poder vivir una vida que agrada a Dios. No existe ninguna condición intermedia en la Escritura. Todos los seres humanos pueden dividirse en estos grupos, en estos dos grupos, los espiritualmente vivos y los espiritualmente muertos. El problema fundamental de todo ser humano sin Cristo es que está muerto en su espíritu. Por eso cuando le hablamos a una persona y no escucha, no entiende, tenemos que reconocer el hecho de que en su espíritu están muertos. No entienden cómo puede responder un muerto al estímulo. No responde. Solo el Espíritu de Dios puede intervenir y hacer el cambio. Noten cómo Efesios 4:18, Pablo describe a la gente sin Cristo, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. O sea, no tienen vida, quiere decir que están muertos. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nunca entenderemos la grandeza de nuestra salvación hasta que entendamos la extrema y total corrupción en la que nos encontrábamos. Estábamos muertos, literalmente muertos en nuestro espíritu. Éramos Lázaros espirituales. Y no respondimos hasta que el Señor habló y dijo, ven, y respondimos y vinimos. Es su obra. Como veremos, es hechura de Dios somos. ¿Qué quiere decir estar muerto? Es estar excluido de la vida de Dios. Bueno, también Pablo nos dice algo similar en el libro de Tito, en la epístola de Tito, escribiendo a Tito, el capítulo 3, dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo, y otra vez incluye, éramos necios, otra vez, otras descripciones de una persona que no conoce a Dios, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu. O sea, Él nos dio vida. Que se nos quite de la cabeza y nuestra perversa manera de pensar que nosotros de alguna manera hicimos algo para merecer la salvación. ¿Qué merece un muerto? Nada. La salvación no tiene nada que ver con nuestra actividad, nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestras bondades o méritos humanos. Ni antes, ni hoy, ni nunca. Jamás. La salvación es por pura gracia de Dios. A pesar de lo que éramos, en nuestra horrible condición de muerte espiritual y como resultado de nuestra naturaleza de pecado y posición anti Dios que teníamos, Dios hizo algo. Y es justamente lo que el versículo 4 nos dice, nos indica, pero Dios, aún en esa
condición en que nos encontrábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Él intervino en nuestro favor, a pesar de lo que éramos. Por pura gracia, Él nos dio vida, nos salvó. Pregunto, ¿qué derecho teníamos nosotros de recibir la gracia de Dios o recibir salvación? Ningún derecho. El punto del argumento de Pablo en estos primeros 7 versículos de este capítulo es exaltar las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios demostrada a criaturas como nosotros. Pecadores muertos en delitos y pecados, esclavos de la carne y sus lujurias, esclavos del príncipe de la potestad del aire y bajo la ira de Dios, espiritualmente muertos. Otra vez, Lázaros espirituales. No existe nada más terminante y definitivo que la muerte. La muerte es incapacidad total. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? Absolutamente imposible. Dios tuvo que hacer eso. ¿Podía Lázaro después de morir resucitar? La obvia respuesta es no. El Señor intervino y por el poder de su palabra resucitó. Esta es una ilustración, por supuesto, de lo que sucedió espiritualmente con cada uno de nosotros. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros y como a Lázaro nos dijo, ven fuera, y en ese momento nos dio vida, respondimos en fe. No hay duda que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, lo primero que observamos es que nuestra salvación es un don inmerecido. Un don inmerecido, es sola y enteramente por gracia. Lo cual nos lleva a una segunda observación, una declaración negativa. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad entonces excluye toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Y Pablo lo expresa en 2 frases. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Inmediatamente Pablo quita de los salvados cualquier razón o posibilidad de pensar que su salvación de alguna manera tuvo algo que ver con ellos. No. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Bueno, Pablo responde categóricamente, no es de ti y es para que no te gloríes. Nos quita toda posibilidad de pensar algo.